Buenas tardes a todos y a todas. Soy Leila Acuña y desde la Agencia Cultural del Colegio Victoria Campo queremos iniciar este ciclo de entrevistas con el profesor Stefano Bagliarini. El tema elegido para esta primera emisión es la belleza y pensamos que desde la filosofía, el arte y también la literatura podemos aportar algunos sentidos a este concepto. En primer lugar, les quiero presentar al equipo de trabajo de nuestra sección Entrevistas. Nos acompaña la profesora Verónica Galván, Ravalli, y los alumnos que harán la entrevista van a ser Dylan Guiguet, Gonzalo Moyano, y nos acompaña también la alumna Lisa Bustos, y yo quien les habla, Leila Cuña. Ahora vayamos a nuestro primer entrevistado de este ciclo. Stefano Bagliarini es profesor en filosofía e investigador del grupo Contribución para una revisión historiográfica de las categorías racionalismo y empirismo de la Universidad Nacional de La Plata. Es músico guitarrista y vocalista de Amarillo, una banda platense. Escribe ficción, poesía y ensayos. Es traductor de textos académicos del inglés al castellano. Así que si quieren empezar, podemos arrancar con las preguntas. Dylan Guiguet, Sí. puedes hacer la primera pregunta. Hola, Estefano. Usted, como filósofo, nos puede Hola, responder Leila. esta pregunta. ¿Qué es la belleza para un A filósofo ver, y para la filosofía? bueno, ¿qué es la belleza para la filosofía? Para un Y por filósofo. empezar, un problemón. Y para un filósofo, tal cual. Para un filósofo, sobre todo, filosofía como disciplina, eh, ha brindado a lo largo de la historia respuestas, digamos, a esta pregunta, pero para un filósofo que empieza a filosofar, para una persona, ¿no? Para un sujeto, la cuestión de la belleza es un problemón, ¿no? Es un problema, es una pregunta. Eh, bueno, a la filosofía le encanta hacer preguntas, y de hecho es un poco el método de la filosofía, ¿no? Y pensar la cuestión de la belleza es bastante problemático, sobre todo porque hay que pensarla en contexto, ¿no? A la belleza, por empezar. Eh, ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha bien mi voz? ¿Se escucha mejor así? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, voy a soltar el micrófono, si se escucha bajito, me dicen No, se escucha perfecto igual, y ¿eh? sobre todo porque hay que pensar esta pregunta de la... ¿Se escucha? Bueno, joya. En contexto, ¿no? No es lo mismo pensar la belleza primero con 15 años o 16 años que pensar la belleza con 30 años o con 60 o con 70 años, ¿no? No es lo mismo pensar la belleza en Argentina que en Japón o en África. No es lo mismo pensar, o mejor dicho, experimentar la belleza, ¿no? Si uno es hombre o si uno es mujer o si uno es trans, ¿no? El género también, la etnicidad, ¿no? El contexto cultural en el cual uno se relaciona con la belleza cambia, ¿no? La forma de experimentar la belleza por parte del sujeto. Entonces, en ese sentido, más práctico, digamos, la belleza es un problemón. Bueno, a lo largo de la historia de la filosofía, los filósofos han dado distintas respuestas. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Y mencionarles dos o tres conceptos, nociones de belleza que han sido importantes para la historia de la filosofía. Y después voy a hacer una pequeña reflexión personal de qué es para mí la belleza, ¿no? Que creo que tal vez es lo que ustedes más quisieran saber, ¿no? Porque de última, no sé, las nociones de belleza a lo largo de la historia de la filosofía, si vamos a un manual las encontramos, ¿no? Un manual de estética, que es la disciplina que se pregunta respecto a qué es la belleza. Bueno, quizás la primera pregunta filosófica respecto a la belleza la formuló Platón, ¿no? Eh, en el sentido de cuál es la relación entre las cosas bellas y la belleza, ¿no? Eh, simplificando muchísimo la estética platónica,
cuando hablo de la estética platónica, hablo de la noción de belleza de Platón, ¿no? O de la forma en la cual Platón filosofó respecto a la belleza, ¿no? Es una buena forma de plantearse la pregunta, ¿no? ¿Por qué consideramos bello aquello que consideramos bello, ¿no? ¿Por qué consideramos bello, no sé, un poema, por ejemplo, ¿no? O una pintura, o incluso un árbol puede ser bello, ¿no? Un animal puede ser bello, una persona puede ser bella, ¿no? ¿Cuál es la relación entre todas las cosas bellas? Se preguntaba Platón, ¿no? Bueno, su respuesta fue: las cosas bellas que nosotros percibimos en el mundo sensible, como lo llamaba él, son en realidad copias de la belleza en sí, ¿no? Lo bello en sí es inalcanzable, en realidad, y lo bello en sí está en otro plano, está en un plano eh, al cual nosotros nunca vamos a poder acceder, al menos mientras vivamos, ¿no? Eh, y todo lo terrenal es una copia degradada de ello, digamos. Bueno, si ustedes vieron a Platón en filosofía, se acordarán de la teoría de las ideas, ¿no? Esta eh, propuesta metafísica de Platón que, con respecto a la cuestión de la belleza, bueno, adquiere esta forma. Entonces, ¿qué pasa con la propuesta platónica? La belleza queda eh, separada del mundo cotidiano, ¿no? Lo bello es lo divino, ¿no? Los dioses son bellos, por ejemplo, ¿no? Y la belleza en sí misma es como un dios. Em, Esta noción de belleza sobrevivió muchísimo tiempo, ¿no? Toda la antigüedad y sobre todo durante la Edad Media, ¿no? Con la filosofía escolástica, la filosofía cristiana, ¿no? Eh, que identificó a la belleza con Dios, ¿no? Esto un poco empieza a romperse en el siglo XVIII más o menos, ¿no? Con el surgimiento del iluminismo, por ejemplo, y de la estética como disciplina. Aparece esta idea de, bueno, la belleza es más que algo inalcanzable, es una experiencia, ¿no? ¿Una experiencia de qué? De lo sublime. Dicen, por ejemplo, Kant o Hegel, que son, bueno, Kant fue el fundador de la estética como disciplina, eh, que hasta ese momento no era una disciplina, y Hegel continúa esta idea, ¿no? La estética como lo sublime, la belleza como lo sublime, eh, y como una experiencia, ¿no? Personal de la persona que ve aquello que es bello y del artista también. Entonces ahí nace la idea del genio, el genio artístico, ¿no? Que es como alguien dotado por la naturaleza de un talento. ¿De cuál es ese talento? Bueno, vislumbrar lo sublime y armar con lo sublime sus obras de arte. En ese sentido se humaniza, digamos, la idea de belleza porque y se terrenaliza, ¿no? En el sentido de que, bueno, la belleza ya no está allá, ¿no? En el ámbito de lo intangible, sino en el mundo físico, en la obra de arte, eh, pero también en un paisaje, por ejemplo, que empiezan a ser representados en los cuadros, por ejemplo. Este, pero, ¿qué pasa? También se estetiza, también. ¿A qué me refiero con se estetiza? La belleza se vuelve artística, o se la liga de forma muy cercana al arte, ¿no? Cuando antes lo bello estaba en el plano de lo religioso, ahora el arte, ahora la belleza está en el plano del arte, ¿no? La pregunta por la belleza es la pregunta por lo artístico, en cierto sentido. Entonces esto humaniza de alguna forma, pero con el correr del tiempo va volviendo a la belleza eh, el privilegio de unos pocos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Se profesionaliza también la filosofía estética, digamos, la filosofía respecto a la belleza y se profesionaliza el arte también. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, surgen grandes academias artísticas, eh, más que academias artísticas, se empieza a poner plata en el arte también, ¿no? En el sentido de que aparecen los mecenas, por ejemplo, que subvencionan a los artistas, a los músicos, a los pintores,
Todo esto empieza en el Renacimiento y ya para siglo XIX el arte se vuelve una profesión y el consumo del arte se vuelve el privilegio de una élite, ¿no? El arte llega a las casas de ópera, por ejemplo, con entradas muy caras, ¿no? Entonces, lo artístico se vuelve algo elitista. Pero acá hay algo interesante que sucede, sobre todo en el siglo XIX, con el movimiento artístico y filosófico, ¿no? Las dos cosas que fue el romanticismo. Sobre todo los músicos y los escritores también empiezan a inspirarse en obras populares, digamos, ¿no? O sea, más allá de lo que uno pueda decir desde la teoría, los pueblos siempre hicieron espontáneamente arte, ¿no? Eh, Desde que las canciones populares, las leyendas, los mitos, no sé, los mitos de creación, los mitos eh, teogónicos, digamos, que son aquellos mitos que hablan acerca de la formación del nacimiento de los dioses, por ejemplo, o las teogonías, ¿no? La Biblia es una teogonía, por ejemplo, ¿no? Un relato mítico que intenta explicar, ¿no? el origen del mundo. Bueno, esos relatos son relatos populares, ¿no? Que fueron cristalizándose a lo largo del tiempo y son obras estéticas también, obras de arte populares, digamos, ¿no? Uno puede interpretarlas así, en realidad, ¿no? A estos textos. Eh, Me refiero a que los pueblos siempre hicieron arte y en la época del romanticismo los artistas empiezan a, no sé, agarrar melodías populares, de canciones populares, por ejemplo, eh, y volverlas parte importante de las obras, de las óperas, ¿no? O, por ejemplo, muchos escritores empiezan a retomar relatos populares. El caso del Fausto de Goethe, el escritor alemán, ¿no? El Fausto es la historia de una persona que hace un pacto con el diablo, ¿no? Que es una historia popular, ¿no? Que encima es muy loco porque no es propia de Occidente, solamente del Occidente europeo, ¿no? Que es una historia que en todas las culturas aparece, ¿no? La idea del pacto con los demonios. Entonces, es como un poco hipócrita el juego, ¿no? Porque por un lado se toma lo popular, se lo vuelve obra de arte para una élite, pero por otra parte el pueblo queda por fuera de eso, ¿no? Esa fue más o menos la cuestión artística durante estos siglos, ¿no? Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Estoy haciendo muy extensa la respuesta, perdón. Ya llegamos al final, paciencia. Eh, Todos los filósofos somos así. Cuando se nos suelta la lengua no paramos. En el siglo XX pasa algo muy fuerte, ¿no? A nivel político, a nivel cultural y a nivel y que influye en el arte también y en la estética. Capitalismo. El capitalismo cambia las reglas del juego. ¿En qué sentido? Bueno, con el capitalismo, el arte o lo bello se vuelve un objeto de consumo, ¿no? Eh, y se vuelve algo que puede reproducirse, ¿no? De forma industrial también. Esto es algo muy novedoso, porque hasta esa época, no sé, la música, por ejemplo, la música no se grababa, la música se tocaba y se escuchaba en el momento en el cual se la hacía, y ustedes piensen que, bueno, justo hace uno o 2 días se cumplen 100 años de la creación de la radio, ¿no? Bueno, el surgimiento de la radio fue la invención de la radio fue una invención súper revolucionaria, ¿no? Porque bueno, ahora la música se empieza a grabar también, ¿no? Más o menos en esa época. Incluso la música grabada, la música se empieza a grabar desde un poco antes, no estoy seguro, pero las primeras grabaciones son de 1870, por esa época.
Pero el hecho de poder grabar música ya cambia totalmente la forma de consumir música, ¿no? Piensen que hasta esa época, bueno, la música se consumía de forma social, digamos, o casi ritual, ¿no? Ya sea en una casa de ópera, o sea, una ópera, cuando uno va a un recital de ópera, está asistiendo a un ritual, de cierta forma, ¿no? Pero también cuando uno va, o una, va a una fiesta popular, en la cual hay músicos que tocan la guitarra y el violín y la flauta, canciones populares y bailan, bueno, también está asistiendo a un ritual en cierta forma, ¿no? Eh, Se vivía de una forma social, ¿no? Y con el advenimiento de la música grabada, a convertirse en algo que se puede consumir de forma privada, ¿no? Este, es algo que se consume, ¿no? En un sentido capitalista, ¿no? Se habla de consumos culturales, ¿no? Ya en esta época, creo que la reflexión estética concibe o siempre tiene en cuenta la reflexión respecto a la belleza en esos términos, ¿no? Es que es imposible no pensar la belleza en la actualidad en esos términos, en términos de producto, ¿no? Bueno, hay toda una industria cultural en el seno del capitalismo, ¿no? Que bueno, eh, eso es muy, muy novedoso, ¿no? Eh, no sé si es raro en realidad, porque a fin de cuentas siempre lo político y lo cultural y lo económico, aunque aquí estamos siendo un poco marxistas capaz, determinan, ¿no? La forma de producir obras de arte y de consumir obras de arte, ¿no? Porque quedémonos con el caso de la música, bueno, si la música es grabar, también el tipo de obras musicales que yo pueda producir va a ser distinto, ¿no? Eh, bueno, también la tecnología, las invenciones, no sé, la guitarra eléctrica, por ejemplo, otro de los grandes inventos eh, del siglo XX, ¿no? Como es un avance tecnológico que inventa un género musical y una forma de hacer y consumir música, ¿no? Porque creo que ya cuando electrificás la señal, eh, la podés modificar, ¿no? Empiezan a aparecer los pedales, por ejemplo, de guitarra. Eh, bueno, la electricidad en sí es como un gran invento que cambió todo. Bueno, y en la actualidad es eso, ¿no? Un objeto de consumo. Eh, y que está atravesado está cargado ideológicamente también, ¿no? Esos productos. O sea, la noción de belleza, ¿qué es lo bello? ¿No? Termina siendo, por un lado, impuesto, ¿no? Por todo un conglomerado industrial mediático también, eh, en función de ciertos cánones sociales, ¿no? Que intentan, bueno, ser impuestos y de esa forma se vuelven eh, normativos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la belleza física, ¿no? Es un claro ejemplo de esto, ¿no? Cómo desde los medios de comunicación se imponen eh, modelos de belleza física, ¿no? Que se vuelven como moldes a los cuales parece ser que las personas tienen que encajar, ¿no? Para volverse a su vez objetos de consumo, ¿no? Las mismas personas. Eh, entonces, la belleza en la actualidad está atravesada por todas estas cosas. Bueno, ¿qué es la belleza para mí o cuál es eh, mi, la noción de belleza que a mí más me gusta o que más me sirve o, o algo así? Es, bueno, no pensar en definitiva en términos de la belleza, ¿no? Sino pensar en términos de experiencias estéticas, ¿no? Uno tiene experiencias estéticas, en realidad. No es, para mí, no es como pensaba Platón, que la belleza es algo inalcanzable que da pistas en el mundo físico,
¿no? Y nosotros tenemos que descubrirlas y vislumbramos como un poquito nada más de la belleza. Sí es algo para mí que se relaciona más con esta idea de la experiencia de lo sublime, pero creo que es algo que ya les digo, hay que hacer, en experiencia de lo sublime hay que hacer más énfasis en la cuestión de la experiencia, ¿no? En esta idea de que la belleza es algo que se experimenta. ¿A qué me refiero? Bueno, no solo hay belleza en una obra de arte, eh, hay belleza en la vida cotidiana, hay belleza, ¿no? Eh, una comida puede ser bella, por ejemplo, ¿no? Eh, un encuentro, una fiesta puede ser bella, una reunión con amigos, amigas, amigues puede ser bella, una clase en la escuela puede ser bella, ¿no? Eh, la vida misma puede ser vivida, ¿no? La vida propia puede ser entendida como una obra de arte, ¿no? De la cual uno mismo es el autor, ¿no? Esa idea me gusta, ¿no? Esa idea de la belleza. Bueno, ¿qué es la belleza? La vida, ¿no? La vida es bella, en cierto sentido. Como esa Pliana, que no sé si ustedes la conocen, eh, se llama La vida es bella, es la historia de un papá que está ubicada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Italia, ¿no? Cuando Italia es ocupada, no, cuando en Italia asumen los fascistas, ¿no? El poder y se alían con Alemania, las mismas políticas de exterminio que en Alemania empiezan a aplicarse en Italia, ¿no? Y este papá, que es judío, es llevado a un campo de concentración con su hijo. Entonces, cuando eso sucede, el papá empieza a convence a su hijo de que en realidad lo que está sucediendo es un juego, ¿no? El papá se las ingenia a lo largo de la película para demostrarle, para hacer que su hijo crea que es un juego y que no se dé cuenta del horror que está teniendo lugar. No les voy a contar el final de la película para no spoilearla, ¿no? Por si no la vieron. Pero me parece que en esta película aparece algo también muy interesante, que es que, bueno, incluso lo feo, ¿no? O lo horrible, no solo lo sublime, sino lo más horrible puede ser vivido estéticamente, digamos, puede ser estetizado, ¿no? O puede constituirse una obra de arte, ¿no? Eh, Esta es una película trágica, podemos decir, ¿no? Y bueno, y si vamos a los griegos, los filósofos siempre vuelven a los griegos. Eh, los griegos inventaron el género trágico, la tragedia, ¿no? Que son obras sumamente bellas, ¿no? Eh, bueno, los griegos, en la tragedia griega, es muy interesante porque o sea, la tragedia no es solo el texto escrito de la tragedia, sino la puesta en escena, ¿no? Los teatros en Grecia, por ejemplo, se hacían en las montañas, ¿no? Se elegía un valle que esté cerca del mar también, eh, y se elegía un pozo de ese valle para tallar en la montaña el anfiteatro, ¿no? Entonces en el anfiteatro, que eran como sí, o sea, los teatros de la actualidad están inspirados en esos anfiteatros, se representaban las tragedias con actores, había música, también formaban parte de un ritual, digamos, tenían connotaciones religiosas, y bueno, son un ejemplo de que eh, lo feo también puede ser eh, vivido estéticamente, y en ese sentido me parece que, y por último, esto es lo último que digo, porque ya hablé como media hora, me parece, eh, la belleza o lo estético puede pensarse en términos de redención, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con redención? Y bueno, no sé, el caso de esta película de La vida es bella, ¿no? O en el caso de, no sé, piensa en el diario de Ana Frank, por ejemplo, ¿no? Que es una chica judía, alemana que se exilia en Holanda y
por la persecución que tiene lugar en Alemania a los judíos, y se esconde, ¿no? No sé cuántos años se esconde en una casa oculta en Ámsterdam, si no me equivoco, un diario, escribe su diario, el diario de su encierro, y bueno, finalmente ella es descubierta, termina muriendo en un campo de concentración, pero su diario sobrevive y es publicado, ¿no? Después. Y ese diario termina convirtiéndose en una obra de arte, ¿no? Una obra de arte muy trágica, ¿no? Y en ese sentido, toda la experiencia de Ana Frank, todo su dolor y su muerte tremendamente injusta, es de alguna forma redimida, ¿no? Eh, por el arte, ¿no? Cuando su diario trasciende y bueno, se convierte en una obra de arte. Y también en un objeto de consumo. Nos Hola, quedan 10 minutos, ¿eh? voy con la segunda pregunta. Bueno, voy a Vivimos ser en más un, breve la próxima. bueno, Dale. vivimos en un mundo hiperconsumista. En nuestra época parecía ser que el sentido de nuestra vida cotidiana es estar prendido en nuestra imagen. ¿Cuál es su opinión sobre cómo las marcas y los medios influyen en nuestra sociedad con respecto a la belleza y a sus estereotipos? Hola, hola. Se cortó la última parte de la pregunta. ¿Te leo toda la pregunta? No, no, no. Con respecto a la belleza, ahí me Y a quedé. sus estereotipos. Lo último. Bueno, es una muy buena pregunta. Y creo que la podemos enganchar con lo último que estábamos hablando, ¿no? Cuando la belleza se convierte en un objeto de consumo y algo que es producido de forma industrial también. Bueno, podemos pensar con esta pregunta lo estético en términos políticos también, ¿no? E ideológicos, ¿no? Retomar esta cuestión de que lo estético, lo artístico, lo bello está cargado ideológicamente, ¿no? Eh, sobre todo en la actualidad, ¿no? Los objetos artísticos están cargados ideológicamente. Pero también fíjense que con el surgimiento de las redes sociales, es como que se abre otro nuevo campo estético, que es novedoso, ¿no? Eh, no sé, una cuenta de Instagram, por ejemplo, ¿no? Es pensada en términos estéticos, por el autor o la autora, o el autor. Entonces, eh, pero ¿qué pasa? A su vez, puede ser pensada como una obra de arte, no una cuenta de Instagram. Pero Instagram es una empresa multinacional, ¿no? Entonces, en la actualidad, y a su vez, Instagram es una de las uno de los espacios, o las redes sociales en general, son uno de los espacios de construcción de cánones de belleza más importantes, ¿no? Y con más fuerza en la actualidad. Eh, y eso es tremendo, ¿no? Eh, y bueno, por un lado, se abre totalmente la posibilidad para que estos cánones de belleza estereotipados, ¿no? Que tienen que ver con lo racial y con el género también, hegemónicos, sean impuestos, ¿no? Pero yo creo que también, o sea, esa es como una visión un poco pesimista, aunque realista, creo yo. Eh, lo estético en tanto, o sea, la industria cultural es algo que está monopolizado. Eso es algo innegable. Pero bueno, también uno y una o une puede pensar en términos contrahegemónicos, digamos, ¿no? Y pensar lo bello también, además de todo lo que dijimos antes, también es una construcción colectiva, ¿no? Y una construcción cultural. Y en tanto tal, es un lugar de disputa, ¿no? O sea, uno puede oponerle
al ideal canónico de belleza un ideal de belleza alternativo, ¿no? Y al hacerlo, bueno, está tomando una postura política, ¿no? Y está luchando una disputa con respecto a lo bello, ¿no? O sea, ¿por qué lo bello tiene que ser, como me parece que es en Occidente, impuesto desde la industria cultural? Lo bello es lo blanco, lo heterosexual, ¿no? Lo occidental, lo joven, ¿no? Ese es el ideal canónico de belleza en la actualidad. ¿Y qué pasa con lo negro? ¿Qué pasa con lo indígena? ¿Qué pasa con lo trans? ¿Qué pasa con lo homosexual? ¿No? ¿Dónde queda eso? Eh, bueno, queda por fuera del canon, es lo marginal en cierto sentido. Entonces, me parece que uno puede tomar el compromiso político de esta palabra que usábamos con respecto a Ana Frank, redimir, ¿no? Eh, y reivindicarlo como bello, ¿no? Todo lo disidente. En ese sentido me parece que lo estético es político también. No sé si se respondió la pregunta. Tenemos 4 minutos casi. Espero ser rápido con la Bueno, próxima respuesta. la tercera la voy a decir yo. Sabemos por lo que hemos leído que hay una relación entre la música, la filosofía y la belleza. ¿Qué opinas sobre la estética musical o sobre esa relación entre música, filosofía y belleza? Bueno, la música es un arte particular, ¿no? Porque es intangible, ¿no? Entonces es como el más misterioso, una de las más misteriosas de las artes en ese sentido. Y yo creo que por eso le ha interesado mucho a los filósofos, a varios filósofos. Desde, no sé, Platón, por ejemplo, en La República, en una parte, no me acuerdo en qué capítulo, habla acerca de las escalas musicales, por ejemplo. Eh, eh, no sé, bueno, después en el romanticismo, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, también, ¿no? Los grandes músicos empiezan a ser considerados los grandes héroes artísticos, como por ejemplo Wagner, a quien Friedrich Nietzsche le dedica un libro, su primer libro, El origen de la tragedia, por ejemplo. Entonces hay una gran relación en ese sentido, aunque creo que nunca fue la música tratada muy seriamente por la filosofía, ¿no? Eh, no sé, bueno, por ahí los primeros, en la época en la cual la filosofía y la matemática estaban muy asimiladas, digamos, ahí sí había un interés por la música, pero era en realidad un interés por la matemática, en cierto sentido. Este, entonces, me parece que la música también impacta de una forma física, ¿no? Al oyente, de una forma muy profunda eh, y muy difícil de definir con palabras, ¿no? Lo que produce la música en cada uno, en cada una. En ese sentido también me parece interesante la idea de pensar a la música como un lenguaje, ¿no? Eh, yo, más que interesarme por las cosas que la filosofía dice sobre la música, me interesa ver las formas filosóficas que los mismos músicos tienen de hablar de la música. ¿Sí se entiende eso? Y esto aparece en la cuestión de la música como un lenguaje, por ejemplo, ¿no? Las notas, la forma en la cual se suenan las notas, en un acorde, en una melodía, o los distintos sonidos, o sea, la acústica, ¿no? La forma en la cual se ordenan y van construyendo discursos, digamos, eh, vuelven a la música un lenguaje, ¿no? Que nos habla de qué nos habla. Y bueno, no sé, cada uno sabe
me parece. Es un lenguaje muy primitivo en el sentido de muy originario, la música, ¿no? Y me parece un arte muy democrático también. Se puede cantar, silbar, por ejemplo. En ese sentido la música es un misterio y por eso ha interesado tanto a los filósofos. Primera entrevista, poder conocer su punto de vista y también conocer nuevos conceptos sobre la belleza que no teníamos tan claros antes. Sí, está buenísima la oportunidad que tuvimos de poder haber hecho esta reunión. Si la pandemia tiene algo de positivo, me parece a mí que es darnos la idea de que podemos juntarnos con gente que no está en nuestra misma ciudad, que no está, que habitualmente no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Hacer una charla, organizar una charla así de ciudad a ciudad. Estefan está en La Plata. Así que, bueno, le agradecemos un montón y, bueno, vamos cerrando. Bueno, Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que la pasé muy bien. Fue muy interesante también pensar, me hicieron pensar mucho respecto a un tema bueno, que me gusta mucho, que me interesa mucho. Y bueno, éxitos con este proyecto que me parece que está muy bueno. Y nada, ojalá que sea la primera de muchas entrevistas. genial, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón a vos. Espero que que hayas disfrutado el momento y te hayas sentido cómodo. Mucho, mucho. Muy cómodo me sentí. Muchas gracias. A ustedes.